Buenos días chicos, hoy vamos a ver los que son los analgésicos opioides eh, durante la clase, juntamente con los AINES y AIES que venimos viendo, son los fármacos tratados que se van a usar para tratar el dolor. Estas sustancias, estas drogas, ya hace muchos años se descubrieron, ya los seres humanos usan hace más de 2000 años para el tratamiento del dolor. Fíjense que cuando los libros de historia reconocen a la morfina, ¿sí? Y por eso se llamó morfina por el dios del sueño Morfeo, ya que produce una sensación de bienestar, la euforia y el sueño. Cuando nosotros hablamos de opioides, estamos hablando de drogas sintéticas, que son drogas derivadas del opio, ¿sí? En su gran mayoría, o modificadas sintéticamente, pero asimismo el cuerpo también produce sus propios opioides endógenos, que son las encefalinas, dimorfinas y beta-encefalinas, que son los receptores de estas sustancias que van a modificar los opioides. Y el principal uso de los opioides es para el tratamiento del dolor. Ustedes saben que el dolor es una sensación desagradable que manifiestan los animales, y es muy variable, digamos, en cada especie y cada animal. Hay algunos que se muestran agresivos, otros que están inmóviles, se quejan, algunos se patean el estómago. Hay mucha variación en la forma de manifestar el dolor en los animales, que hace, digamos, a que nosotros podamos identificar. Y el dolor, a su vez, puede ser somático, superficial, ya sea en piel o fanera, que es identificable, que no necesariamente tenemos que usar opioides, ya que son más leves ese tipo de dolor. Ya en los dolores profundos, somáticos, en músculos, en articulaciones, ¿sí? Es identificable. Podemos tratar también con AINES, por ejemplo, eh, pero ya cuando hablamos de dolor visceral en órganos de la cavidad, donde es difícil de identificar, podemos ya empezar a hablar del uso de algunos opioides. Sobre todo, por ejemplo, en cirugía vamos a usar mucho, o en dolores crónicos muy fuertes, se van a usar los opioides. ¿Y cuál es el mecanismo de acción de estos opioides? Hoy anteriormente dijimos que había receptores para esos opioides endógenos, o esas endorfinas endógenas, que van a ser receptores. Esos receptores son receptores opioides denominados mu, kappa y delta. Estos están acoplados al sistema de proteína G, inhibiendo a la adenilciclasa y provocando la disminución del AMP cíclico. También, por otro lado, inhiben los canales de calcio voltaje dependiente y facilitan la apertura de canales de potasio, aumentando su conductancia. ¿Qué va a hacer esto? Todas estas acciones disminuyen la excitabilidad neuronal y una reducción de la liberación de neurotransmisores, por ende el dolor no se transmite. El gráfico es un poquito de lo mismo, ¿sí? Ahí tenemos el receptor, en este caso un receptor mu, ¿sí? Que se une a un opioide, que en el gráfico muestra el remifentanilo, se une al receptor y hace que la proteína G asociada hace que, unida al AMP cíclico, disminuye el AMP cíclico, disminuye la entrada de calcio, disminuye el AMP cíclico y bloquea los canales de potasio, ¿sí? Eso hace que la liberación de neurotransmisores esté disminuida. En cuanto a la clasificación de los opioides, hay muchísimas drogas de este tipo, y se clasifican de acuerdo a si estimulan todos los receptores, a otros en forma parcial, a otros pueden antagonizar o pueden comportarse como agonistas parciales o agonistas antagonistas. Una clasificación muy grande, y ahí le puse solamente algunos para que tengan en cuenta. Los receptores mu se encuentran ampliamente distribuidos en el sistema nervioso central. Inclusive la bibliografía cita que en procesos dolorosos crónicos
aumenta esta expresión de estos receptores, por eso los opioides actúan bien también en el dolor crónico. Producen una analgesia supraespinal, sedación, hipnosis, inhibición del peritaltismo gastrointestinal, euforia o disforia, ¿sí? Ustedes saben que la euforia es la sensación de bienestar y la disforia es la depresión del animal o de la persona, está más referido en humano esta sintomatología. Depresión respiratoria y miosis. Los escapa también tienen una amplia distribución, producen analgesia espinal, también producen la inhibición del peritaltismo gastrointestinal, disforia, miosis y depresión respiratoria. De esto hay 3 subtipos, K1, K2 y K3, y también hay agonistas endógenos que son las dinorfinas. Los receptores delta lo mismo, analgesia, inhibición del peritaltismo gastrointestinal, y hay 2 subtipos, 1 y 2. En cuanto a las indicaciones de los opioides, la principal indicación es la analgesia. Son eficaces en todo tipo de dolor, tanto agudo como crónico, y todos los opioides que tengan actividad sobre el receptor mu son analgésicos. La analgesia es la principal acción de la morfina, que es altamente selectiva debido a la interacción con receptores opioides a nivel espinal y supraespinal. En cuanto al sistema respiratorio, provocan uno de los problemas que tienen que provocan depresión respiratoria al reducir la capacidad de respuesta del centro respiratorio al dióxido de carbono. ¿No es cierto que nosotros sabemos que el centro respiratorio tiene receptores para el dióxido de carbono? Va a deprimir el centro respiratorio y el centro de la tos, que ese centro de la tos nos va a servir a nosotros con otro fármaco que es la codeína, que tiene un uso particular. Produce la disminución del volumen minuto, la frecuencia y la amplitud respiratoria. Sobre todo es importante a la hora de recordar todos los efectos si usamos un opioide conjuntamente con anestesia, por ejemplo. En cuanto al tracto gastrointestinal, como mencionamos anteriormente, inhibe el peritaltismo, produce constipación, sobre todo cuando administramos estas drogas por largos periodos de tiempo, disminución de las secreciones gástricas y pancreáticas, contrae esfínteres, hay que tener cuidado sobre todo cuando hablamos la desembocadura desde tanto la vesícula biliar y del páncreas. Si hay algún tipo de obstrucción, esto puede hacer que traiga problemas a este nivel y deprime el reflejo defecatorio. Estos efectos también son usados a nuestro favor, por ejemplo, cuando hay pacientes con diarrea y tenemos fármacos como la loperamida y el difenoxilato que son usados en estos pacientes, y vamos a ver un poco más adelante. En cuanto al aparato cardiovascular, los efectos, la bibliografía dice que son muy variables, pero que en general tiene muy poco efecto sobre este sistema. En cuanto al aparato urinario, aumenta el tono del detrusor y del esfínter, disminuye el deseo de micción, ¿sí? Y causa retención urinaria y aumento de la secreción de antidiuréticos. Los fármacos tienen sus contraindicaciones, están contraindicados en asma, en choque anafiláctico, en broncoconstricción. Por su acción espasmogénica, está contraindicado en procesos en los que existe dificultad de las vías aéreas por la broncoconstricción que produce. También están contraindicados en cesáreas, en neonatos. No se olviden que si nosotros estamos buscando una cesárea, estamos haciendo una cesárea, necesitamos calmar el dolor, usaremos otros, ya que estos deprimen mucho el centro respiratorio, como hablamos anteriormente, y si ustedes medican, atraviesan la barrera placentaria y van a deprimir a los fetos en ese caso. Bueno, como veníamos hablando hasta ahora, la droga prototipo, digamos, de todos estos fármacos siempre fue la morfina, pero se fueron modificando con un montón de otras drogas.
Ahora voy a ir nombrando algunas, solo algunas, las que por ahí se usan más frecuentemente. Por ejemplo, la nalbufina es una droga que se usa mucho. Produce menor depresión respiratoria, tiene un efecto techo. Carece de acción cardiovascular, produce menos náusea y vómito y es usado sobre todo en cirugías, ya que tiene una buena analgesia visceral. Se usa como premedicación 15 a 30 minutos antes de la inducción y la acción analgésica dura de 3 a 6 horas, que es muy bueno, digamos. Imagínense que ustedes terminan y la cirugía y tienen 6 horas de analgesia, para el paciente es muy bueno. El butorfanol es otra droga que se puede usar, tiene una acción 5 veces mayor que la morfina, es muy buen analgésico y también produce una sedación que es profunda. También se utiliza como un preanestésico, ¿sí? Ya sea por vía subcutánea, endovenosa, intramuscular, unos minutos antes de la inducción, 10 minutos. Se puede usar en equino asociado a silacina o medetomidina, que ya lo vimos en clases anteriores. La analgesia dura 3 a 6 horas. Y tanto en uso como en caninos como en gatos, la dosis de 0,2 a 0,4 mg por kilo, subcutánea, intramuscular o endovenosa. Y acá la eficacia se mantiene durante 1 o 2 horas en caso de dolor moderado y de 2 a 4 horas si el dolor es leve. También se puede administrar por vía oral, ya sea en comprimidos, de 0,4 mg por kilo cada 8 horas. El tramadol es una droga que se está usando mucho, es un agonista opiáceo de acción central que activa principalmente sobre los receptores Mu, pero también inhibe la recaptación de serotonina y norepinefrina, útil como terapia alternativa o ayudante del dolor o la tos en los perros. Cuando se usa combinado con AINES, puede tener particular utilidad para los cuadros de dolor crónicos en los caninos. La dosis para analgesia es de 1 a 4 mg por kilo, oral cada 12 horas. Esta misma dosis también se puede usar por vía endovenosa o por vía intramuscular o subcutánea, previo a la anestesia, como premedicación. O para el tratamiento de dolor crónico, por ejemplo cáncer, 1 a 4 mg por kilo cada 6 horas. Otra de las indicaciones de los opioides son como antitusivos. La codeína es la droga prototipo, es usada en pacientes con tos, carece de acciones centrales y se puede administrar en comprimidos o jarabes. La dosis es 0,1 a 0,2 mg por kilo oral, cada 8 a 12 horas en casos leves, y 1 a 2 mg por kilo oral, cada 8 a 12 horas también en casos moderados. Esta droga es de venta libre, digamos, no hay que tener algún cuidado en especial a la hora de la receta, ya que todas las otras drogas pueden llegar a tener algún tipo de control. Otra de las indicaciones de los opioides son como antidiarreicos. Como nombramos anteriormente, uno de los efectos adversos, que poseen eran la constipación y disminución de la frecuencia de defecación y la disminución de los movimientos gastrointestinales, ¿sí? Entonces se usó eso con algunas drogas que se modificaron, como la loperamida y el difenoxilato, que se usan para pacientes con diarrea, ya que carecen de acciones centrales. La dosis de 0,1 a 0,2 mg por kilo oral cada 8 a 12 horas. Son muy útiles cuando tenemos pacientes con diarreas que no cortan, que se deshidratan los pacientes, entonces con esto podemos llegar a cortar la diarrea. La naloxona es un antagonista opioide, ¿sí? Se utiliza en veterinaria casi con exclusividad por su capacidad de reversión de los efectos de los opioides. ¿Sí? A la dosis en perros es 0,04 mg por kilo endovenosa, intramuscular o subcutánea, o en gatos de 0,05 a 0,1 mg por kilo endovenosa.